En esta oportunidad estaremos hablando de la teoría del complejo activado y las colisiones. La teoría del complejo activado y la teoría de colisiones permiten explicar cómo interaccionan los reactantes de una reacción para formar productos. La teoría del complejo activado. Según esta teoría, cuando los reactantes se aproximan, se produce la formación de un estado intermedio de alta energía, alta inestabilidad y por lo tanto de corta duración, que se denomina complejo activado. La energía que necesitan los reactantes para alcanzar este complejo se llama energía de activación. Cuando mayor sea la energía de activación, en general, menor será la velocidad de la reacción. Teoría de colisiones. Según esta teoría, para que ocurra una reacción química es necesario que existan choques entre las moléculas de reactantes que den origen a productos. Estas colisiones deben cumplir las siguientes condiciones. Las moléculas de reactantes deben poseer la energía suficiente para que pueda ocurrir el rompimiento de enlaces, un reordenamiento de los átomos y luego la formación de los productos. Si no se dispone de energía suficiente, las moléculas rebotan sin formar los productos. Los choques entre las moléculas deben efectuarse con la debida orientación en los reactantes. Si el choque entre las moléculas cumple con estas condiciones, se dice que las colisiones son efectivas y ocurre la reacción entre los reactantes. Entonces se forman los productos. La velocidad de una reacción se define como la cantidad de sustancia que se transforma en una determinada reacción por unidad de volumen y tiempo. Factores que afectan la velocidad de reacción. Naturaleza de la reacción. Algunas reacciones son, por su naturaleza, más rápidas que otras. El número de especies reaccionantes, su estado físico, las partículas que forman sólidos se mueven más lentamente que las de gases o de las que están en solución, la complejidad de la reacción y otros factores pueden influir enormemente en la velocidad de una reacción. Concentración. La velocidad de reacción aumenta con la concentración. Como está descrito por la ley de velocidad y explicada por la teoría de colisiones, al incrementarse la concentración de los reactantes, la frecuencia de colisión también se incrementa. La presión. La velocidad de las reacciones gaseosas se incrementa muy significativamente con la presión, que es en efecto equivalente a incrementar la concentración del gas. Para las reacciones en fase condensada, la dependencia de la presión es débil. Solo se hace importante cuando la presión es muy alta. Orden. El orden de la reacción controla cómo afecta a la concentración o presión, a la velocidad de reacción. Temperatura. Generalmente, al llevar a cabo una reacción a una temperatura más alta, provee más energía al sistema, por lo que se incrementa la velocidad de reacción al ocasionar que haya más colisiones entre las partículas, como le explica la teoría de las colisiones. Solvente. Muchas reacciones tienen lugar en solución y las propiedades del solvente afectan la velocidad de reacción. La fuerza iónica también tiene efecto en la velocidad de reacción. Radiación electromagnética de intensidad de luz. La radiación electromagnética es una forma de energía. Como tal, puede aumentar la velocidad o incluso hacer que la reacción sea espontánea, al proveer de más energía a las moléculas de los reactantes. Un catalizador. La presencia de un catalizador incrementa la velocidad de reacción, tanto de las reacciones directas e inversas, al proveer de una trayectoria alternativa con una menor energía de activación. Por ejemplo, el platino cataliza la combustión del hidrógeno con el oxígeno a temperatura ambiente. Isótopos. El efecto isotópico cinético consiste en una velocidad de reacción diferente para la misma molécula si tiene isótopos diferentes, generalmente isótopos de hidrógeno debido a la diferencia de masa entre el hidrógeno y el deuterio. Superficie de contacto. En reacciones en superficies que se dan, por ejemplo, durante catálisis heterogénea, la velocidad de reacción aumenta cuando el área de la superficie de contacto aumenta. Esto es debido al hecho de que más partículas del sólido están expuestas y pueden ser alcanzadas por moléculas reactantes. Mezclado. El mezclado puede tener un efecto fuerte en la velocidad de reacción para las reacciones en fase homogénea y heterogénea.